buenas tardes. Estamos felices de este nuevo encuentro, el episodio 120 de tu podcast Hablemos de Trabajo. Y esta ocasión es para nosotros de mucha felicidad, porque además estamos celebrando el cumpleaños 37 de Agrupa SRL y esto me pone muy feliz. Y la mejor manera de celebrarlo es tratar con ustedes a través de este mecanismo de comunicación y de formación con temas de actualidad. Recientemente en nuestro país hemos estado discutiendo, trabajándose y evidentemente ha generado muchas inquietudes en el público, tanto empresarial como en los mismos trabajadores, en nosotros los maestros, en los abogados, pues toda una serie de inquietudes, de cuestionamientos, de sugerencias. Se han creado comisiones en muchísimas asociaciones, en escuelas, en universidades, para tratar el tema. Yo quiero recordarles que cada episodio de Hablemos de Trabajo es un regalo de Agrupa SRL y su ONG Transformare, que son organizaciones que trabajan en pos del desarrollo organizacional y el desarrollo humano. Para nosotros es un grato placer que ustedes ya estén por acá y yo estoy muy contenta porque estos invitados que tenemos hoy acá son invitados de lujo, de lujo. Así es que espero la señal para darle la introducción a nuestros invitados. Quiero que por favor ustedes busquen lápiz y papel y se sientan en completa libertad de tomar anotaciones e igual si les surgen algunas preguntas por nuestros medios, el Instagram de Transformare, el Instagram de Agrupa, el Instagram de Indiana Tamares, así como nuestras otras redes, Twitter, Facebook y lógicamente a través de nuestro canal Hablemos de Trabajo, pues ustedes puedan traer estas inquietudes. Vamos a esperar la seña para darle la entrada a nuestros colaboradores invitados hoy de honor. Ellos nos acompañan, no solamente me llenan de muchísima emoción, porque no son solamente profesionales del derecho que han creado una estela profesional en nuestro país, sino que además estamos enfrente de una pareja de profesionales que además ha formado una hermosa familia. Así es que espero la señal para darle la introducción ya a nuestros invitados cuando me den luz verde, por favor. Vamos con la dama primero, ¿verdad? Ok. Me acompaña esta tarde Gloria Bulnigal, una gran amiga. Gloria es consultora legal, conferencista y escritora, amante del servicio y la gratitud infinita, apasionada de los ambientes laborales sanos y de familias felices. Por eso somos amigas, ¿verdad? Ahí coincidimos completamente. Ella es socia fundadora de la firma legal Escoto Bulnigal, es una firma consultora en todos estos aspectos, fundadora de la entidad Mundo Sin Fronteras SRL, fundadora y actual tesorera de la Fundación Unidos para el Desarrollo de Montecristi. Es una persona ya certificada como gerente de felicidad organizacional por la MIFE Academy, Universidad Unilogos de Colombia y la Organización Internacional Mide la Felicidad. Gloria es magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Pucamaima, certificada de Atlantis University de Miami en liderazgo emocional y en el área de rompiendo paradigmas. Ha realizado un posgrado en Derecho Comercial Internacional de la Universidad Tapet y de base es licenciada en Derecho también de la Pucamaima. Recibamos a Gloria con muchísimo orgullo, con muchísimo placer. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti de verdad por esta invitación y por nosotros estar aquí celebrando este 120 podcast de Agrupa. Gracias. Señores, déjenme decirle, ya no quería que yo leyera todo esto, pero eso es lo único tuyo, lo que tú te ganas, ¿ok? Nos acompaña también esta tarde Douglas Escoto. El licenciado Douglas Escoto es magíster en Derecho de Procedimiento Civil de la Pontificia Unidad Católica Madre Maestra.
Tiene un posgrado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de nuestra querida UAS. Se graduó en Derecho en esa misma universidad. Ha realizado diversos estudios especializados en el área del derecho del trabajo y la seguridad social, procedimiento de implementación del seguro de riesgos laborales, un temazo, procedimiento de la demanda en referimiento en materia laboral nacionales e internacionales, tales como Colombia, México, España, Estados Unidos, entre otros. Desde el año 2008, Douglas da clases, es catedrático universitario, tanto en la UAS con la asignatura de Derecho del Trabajo, entre otras. Su praxis jurídica se ha concentrado en la asesoría legal laboral y comercial a diversas entidades públicas y privadas, así como la representación legal ante los tribunales de trabajo, tanto de empleadores como de trabajadores. O sea que tenemos con nosotros un litigante esta tarde. Excelente. Junto a Gloria, ellos han fundado, yo pienso que uno de sus hijos más relevantes, que es la firma Escoto Bulnigar. Así que gracias por estar aquí, Douglas. Gracias. Muchísimas Por la gracias. invitación, de verdad muy contento de estar y felicitarle por estos 120 podcasts, ¿verdad? Que no cualquiera lo hace, así que felicidades y gracias por la invitación. Gracias a ustedes, de verdad que estamos regocijados de este encuentro y qué mejor manera de celebrar que hablar de algo que a todos nos incumbe, que es el mundo del trabajo. A veces le restamos importancia, pero yo creo que con el ejercicio que vivimos de la pandemia todos nos dimos cuenta de qué tan importante es el trabajo en nuestras vidas. Así es que vamos un poco a empezar con el contexto. ¿Qué es el Código del Trabajo? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué hacer una reforma del Código del Trabajo? ¿Cuál fue la última vez que se tocó? ¿Y por qué en este momento es importante reformularlo? Esto es libre, esto es una conversación entre grandes amigos y profesionales valiosos, así que adelante. Bueno, el Código de Trabajo es la norma que rige la relación entre trabajadores y empleadores. Diríamos, la ley que dicta el Estado Dominicano para regular las relaciones entre los sujetos que intervienen en el contrato de trabajo. Establecer las reglas, cómo se va a construir, cómo se va a desarrollar y en el hipotético caso de que concluya la relación, como toda relación inicia y termina, entonces ¿cómo se va a regular? El código es el marco, el Código de Trabajo es el marco que regula esa relación. En sentido general. En la República Dominicana, desde la era de Trujillo, empezó a trabajarse el tema de la codificación a propósito de la inserción de la República Dominicana en la Organización Internacional del Trabajo, y en 1951 nace el primer Código de Trabajo, código que nos estuvo rigiendo a nosotros hasta 1992, cuando el gobierno de entonces, Joaquín Balaguer, creó la comisión tripartita, que nació el código que todavía nos rige, que es el código de 1992, que es la ley 1692, que es precisamente la que se está discutiendo en este momento, la posible modificación producto de propuestas que ha hecho el tripartito y lo ha sometido al Congreso Nacional. Así es, o sea que tiene varios años ya. Sí. La vida se ha movido mucho desde el 92. 33 años. 33 años. Ya tiene más que la mayoría de edad. Sí, realmente, y se hace relevante, imperativo, porque el mundo del trabajo ha cambiado muchísimo, se ha hecho cada vez más complejo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos saber, sabemos que perimió la aprobación hace poco, y es una pena porque como que viene el tema al tapete, se discute, se debate, se genera una versión y luego no pasa nada. Hay frentes encontrados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver esa actualización? ¿Cuáles son las necesidades particulares que en este momento ustedes entienden necesarias, que hacen casi obligatoria esa revisión? Sí, es importante que todo el que nos está viendo, ¿verdad?, se lleve esa importancia que tú dices, valga la redundancia, de una legislación laboral adecuada y actualizada, lo más cercano a los tiempos que corren, porque es realmente muy difícil llevar la realidad del mundo del trabajo a la par con la legislación. Siempre la realidad del mundo del trabajo va a estar
más adelantada. Absolutamente. Y más en países como los nuestros, donde las legislaciones a veces tienden a durar un poquito más para sus modificaciones. Entonces, en Es este... por el propio dinamismo, el derecho del trabajo. Sí, Sí, está exacto. vivo. Yo le digo a Sí, mis sí, sí. estudiantes, el derecho del trabajo está vivo. Vivo completamente. Disculpa la Sí, interrupción. No, sí, es no, verdad, no. es un derecho vivo, es un Sí. derecho vivo, eso es así. Entonces, con relación a la propuesta actual que perimió en la legislatura ordinaria, pero que no sabemos si en la extraordinaria autorizada por el Estado se va a volver a reintroducir porque el ministro de Trabajo actual había comentado hace poco que en la legislatura extraordinaria se O en la conocería, nueva o en legislatura. la nueva, Sí, perdón, sí, en la sí. nueva, se conocería. O sea que habría que ver si se va a tomar en cuenta esta reforma como quedó en la Cámara de Diputados para partiendo de ahí nuevamente seguir el estudio de la modificación a la norma. Nosotros somos de opinión en Escoto Burnigal que esta reforma es una reforma incompleta, es una reforma que adolece de muchas cosas, tiene bondades y, obviamente, pero le falta mucho y que sería lo más sano para el mundo laboral que el tripartito o el órgano consultivo tripartito se volviera a reunir a los fines de poder hablar de una reforma integral que sí abrace todas las necesidades del mundo del trabajo, tanto para los trabajadores como las Sí, trabajadoras y para el sector empleador también. sobre todo. Es importante ahí mismo, en ese mismo orden, de que la oportunidad que tiene el Congreso Nacional para ampliar los derechos y obligaciones resultantes de la relación laboral es extraordinario. Ujú, ujú. Ciertamente el Código de Trabajo requiere adaptación. Sin Sí, embargo, el S, que tiene 33 años, ha sido la ley más exitosa que ha tenido la República Dominicana así es. en estas últimas 3 décadas. Ujú. Y lo hemos dicho tantas veces de que es así porque es la legislación que más ha sido emulada por las legislaciones que nacieron posterior a ella. Ujú, Ciertamente, el Código de Trabajo requiere adecuación, ujú. requiere que sea adaptado a los nuevos tiempos, requiere que aspectos que en 1992 no existían se incluyan en Ujú. una nueva ley que regula la Obligatoriamente. relación entre trabajadores y empleadores. Sin embargo, el Congreso Nacional parece ser que quiere desaprovechar esta gran oportunidad que le ha dado la vida, que le ha dado el gobierno, que desde los gobiernos del PLD se viene discutiendo el tema de la modificación al Código de Trabajo, pero hay que reconocerlo, es el gobierno que lo ha llevado a lo más cercano a la aprobación, porque Claro. ya está en el Congreso Nacional, ya el Senado de la República nombró una comisión, esa comisión escuchó a varias asociaciones, a varios abogados laboralistas, a varias fundaciones y avanzó de manera positiva hacia la posible promulgación de una nueva ley. Sin Sí. embargo, como hemos dicho, hay temas neurálgicos que lo obvió y que entendemos nosotros que es impertinente aprobarlo sin incluirlo, porque entonces estaríamos lo mismo, estaríamos nueva vez proponiendo leyes sueltas que no vayan a la positivización del Código de Y Trabajo corremos el riesgo y, de esperar 33 años y más para corremos volverlo ese a gran tocar. riesgo, Eso es terrible. correríamos ese gran riesgo. Oh, por Dios, ojalá que no. Porque, por ejemplo, una de las cosas, este código no contempla la tecnología para nada. En el 92 llega el Internet al país y también se modifica el código de trabajo. Pero hoy día la tecnología es la mano derecha de prácticamente todos los puestos de trabajo. Y tú tienes un código que no lo aborda. Y así hay cantidad de cosas, muchos temas que tú has trabajado, como el clima laboral, el acoso en el Sí. trabajo, son prácticamente ignorados por esta ley. El Código de Trabajo actual no contempla las nuevas modalidades del mundo del trabajo. Por eso también nosotros somos abanderados de decir de esa necesidad de reforma.
Sin embargo, la reforma que conocimos hace meses y que hemos ido desarrollando solamente aborda el teletrabajo como una nueva modalidad en el mundo de las tecnologías. Pero ¿qué pasa? El teletrabajo no debería de ir solo. El teletrabajo debe estar acompañado de un abordaje a la protección de datos, de las nuevas tecnologías, de la IA, que es parte del mundo del trabajo, de y las a plataformas digitales. De todas estas exactamente, de las plataformas digitales. Y fueron temas que se abordaron en la comisión. Cuando la comisión estudió la reforma, recibió muchas propuestas de diferentes instituciones y se le señaló a la comisión el abordaje de las plataformas, pero en el estudio que salió no se plantearon como si fuera a adicionar a la reforma de origen. Ya. Ellos sí trataron y abordaron la parte del acoso, lo hicieron como una prohibición al empleador, como causal de dimisión y como causal de despido cuando entre trabajadores se detectara el acoso, pero no más. O sea, No eso más. fue lo único que Y el se acoso es mucho más complejo que enumerar ciertos Pero aspectos. no podemos cargarle el dado solamente a los No. legisladores, No, porque no, no, realmente los legisladores recibieron una propuesta supuestamente consensuada por el sector empleador y trabajador y gobierno. Entonces, ellos recibieron una propuesta de modificación al Código de Trabajo, donde ellos, aunque se sentaron a analizar esa propuesta de modificación al Código y recibieron profesionales del derecho y varias propuestas hechas por varios sectores de la sociedad dominicana, ellos tenían ya algo que había sido consensuado por ese tripartito. Es decir, que si no tenemos plataformas digitales, si solamente se ha incluido el teletrabajo, que ya existía un reglamento para llevar, ahora este reglamento es lo que se está llevando al Código de Trabajo, y no se trató el tema de acoso moral, no se trató el tema de fuero paternal, no se trataron temas importantes que, como dije anteriormente, debería aprovecharse para incluirse ahora. No es una exclusiva responsabilidad de los legisladores, sino que el tripartito lo dejó fuera, aunque los legisladores han querido, como debe de ser, utilizar su cerebro para establecer algunos aspectos que se quedaron fuera en el tripartito e incluirlo, pero ellos tenían un punto de partida consensuado entre los sectores que intervienen, que es el sector trabajador, el sector empleador y el gobierno. No, y además esto es tan complejo, o sea, el mundo del trabajo es complejísimo. Sí, porque una de las particularidades de la OIT, cuando te haces país signatario, es de llevar esa bandera de tripartitamente elegir las reglas del juego del mundo del trabajo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro órgano consultivo deposita en el Congreso en agosto o septiembre del 2024 una reforma supuestamente consensuada. Digo supuestamente consensuada para avalar este comentario que es buenísimo y que no se nos puede ir, que hace Douglas y muy atinado. Y es que sí, verdaderamente los legisladores ya tenían una ley armada y una ley, un proyecto de ley, ¿verdad? Para que partieran de ahí. Pero ese proyecto de ley es evidente que no fue conocido por la representación mayoritaria del sector empleador ni por la representación mayoritaria de los trabajadores y trabajadoras, como tampoco de la comunidad jurídica nacional laboral o académica, sino con unos cuantos, vamos a decir que unos cuantos que fueron privilegiados de conocer esta reforma antes de depositarla al Congreso. Cuando llega al Congreso, era una reforma silente. Es el Congreso, y hay que dar ese mérito, en la comisión del Senado, que abre informa a la población de que están apoderados de un proyecto de ley de reforma laboral y lo que contiene. Entonces, es ahí cuando nosotros nos alertamos como abogados laboralistas, empezamos a ver las disposiciones que tiene esta reforma y decimos, pero ¿por qué vamos a desaprovechar esta gran oportunidad para depositar una reforma incompleta?
Y ahí empezaron todas las asociaciones, los abogados, activarse. sí, los abogados laboralistas, de verdad que todos, los que en su gran mayoría conocieron del proyecto, se unieron en pos de dar sus opiniones, ya sea en la parte positiva que tenía la reforma, como sobre lo negativo y sobre las grandes omisiones que tenía la reforma. Excelente. Entonces, justo ahí vamos a enumerar. Yo sé que es difícil porque son muchos cambios y de hecho hay cambios que son como solo de forma o de sintaxis o de gramática per se. Vamos a enumerar algunas de las propuestas más importantes que este nuevo modelo de código está proponiendo y que son las que tenemos que cuidar para que no se caigan, ¿verdad? ¿Cuáles serían, a su entender, Mira, de como manera las más general, importantes? antes de que Douglas entre a establecer esa parte que es la mayoría, vamos a decir que el 80% de la reforma laboral es procesal. Ok, El perfecto. 80% de la reforma laboral dominicana depositada en el Congreso es puramente procesal, no sustantiva. Ay, 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 Y ay. tiene omisiones sustantivas, pero también omisiones procesales, porque deja a subjetividad Sí, algunas interpretaciones, sí, y también violaciones constitucionales. Entonces, ahí yo voy a dejar al licenciado Douglas sí. que aborde Pero, esa parte pero procesal. yo voy a meter la cuchara para que el público sepa qué es procesal. Cuando se habla de temas procesales es cuando ya se desarrolla un conflicto, hay una litis y nos vamos a juicio. O sea que es muy serio, y esto hasta me preocupa, de que el 80% de los cambios del código sean de índole procesal. Claro que había muchas falencias en los procedimientos y el público ha escuchado que llegaban a una empresa, que incautaban computadores. Eso es lo que ustedes escuchan en las calles. Ay, que tal empresa le embargaron las cuentas. A eso nos referimos cuando se habla de procesar. Entonces vamos a escuchar cuáles son las propuestas más importantes que esta nueva versión propone, ¿verdad? Sí, asimismo, como dice Gloria, realmente el 90% el 80-90% de la propuesta modificación del Código de Trabajo se refiere a temas procesales. Y esto es, como usted muy bien dijo, el tema de cuando ya se va al litigio, cuando ya se va a los tribunales. O sea, esto trajo una figura nueva, que es el famoso juez conciliador, Ya. que es el juez que se encargará, un juez preliminar, pudiéramos decir, que va a conocer de la posibilidad de llegar a un acuerdo, acompañado de dos conciliadores, en esta ocasión certificado por el Ministerio de Trabajo, por el Departamento de Conciliación y Resolución Alternativa de Conflictos. Ya. Va a tratar de evitar de que ese trabajador y ese empleador pasen a la segunda fase, que es el procedimiento de juicio, para ver si pueden lograr armonizar esos intereses que se están en discusión. Un tema importante y que también usted lo trató es el tema de los embargos ejecutivos. El tema de los embargos ejecutivos ahora pretende establecer un procedimiento que debe ser grabado desde el principio hasta el final, que debe ser entregársele a la persona embargada ese video en un plazo establecido, que debe ser la persona quien debe retener los bienes hasta el momento de la venta. Trata también un aspecto importante en cuanto a los plazos para que las sentencias sean ejecutorias. Aumenta de 3 a 8 días franco el tema de que las sentencias sean ejecutorias. Aumenta los plazos para el depósito de nuevos documentos, para la lista de testigos, para la notificación de la audiencia. Todos esos aspectos, el tema del ofrecimiento real de pago, también completamente lo modifica, porque ahora, si un trabajador, si se aprobara de ese modo, se rehúsa a recibir los valores, el depósito en la cuenta de ese trabajador equivale a pago. O sea que sobre los valores recibidos, Okay. o sea, aunque el trabajador no dé recibo de descargo, esos valores se considerarán como pago de las prestaciones laborales al trabajador que está demandando. Ya. Y varios aspectos que nosotros los vemos positivos y que es un gran avance en temas procesales, pero como decimos también hay otros que
riñen con la Constitución. Específicamente es el del Eso juez, es delicado. sí, muy delicado, la figura del juez conciliador, porque el trabajador cuando apodera a un tribunal, evidentemente es porque ya apoderó un abogado. Y la figura del juez conciliador pretende dejar de lado al abogado que llevó al trabajador al tribunal para que no se convierta en una intromisión en el acuerdo que se va a arribar en esa fase preliminar de conciliación Oh, wow. ante el juez conciliador. Entonces, el obviar el poder cuotalítico o la cesión de derechos que haya dado el trabajador al abogado que le llevó hasta ese lugar, punto. sería una violación constitucional que muchos abogados ya han estado expresando su preocupación desde que en el hipotético caso de que sea aprobado de ese modo, entonces iniciar las acciones de Eso inconstitucionalidad. es muy delicado. Sí, yo insto muy respetuosamente, de forma muy humilde, a las autoridades de nuestro país que tienen que ver con el órgano tripartito, desde la figura del presidente, que es, vamos a decir, el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Que se encuentra representado en el tripartito, a través del Ministerio de Trabajo, y los demás miembros de ambos sectores, que lo más sano que puede ocurrir es hacer un estudio minucioso de la norma. ¿Por qué? Porque las disposiciones deben ser disposiciones que promuevan la equidad, que promuevan la igualdad, pero en esta materia, a diferencia de otras, es necesario el equilibrio de la relación laboral en la norma legal, porque en la relación de hecho no hay equilibrio. En la relación de hecho hay un poder que tiene como supremacía el empleador respecto a su trabajador. Entonces, ¿qué hace la norma? La norma viene a equilibrar eso. ¿Qué pasa? Que el ejercicio procesal de la norma del derecho del trabajo se haya realizado de una forma que los representantes de los sujetos del derecho del trabajo no hayan garantizado o salvaguardado los intereses de sus respectivos clientes, no quiere decir que la normativa esté violentando o que la parte procesal haya que cambiarla de una forma en la que cuando se cambie haya una desigualdad. Por ejemplo, para mí, como como reclamante de un derecho, voy a tener el archivo definitivo de un expediente como sanción, pero para la otra parte no hay sanción ante su incomparecencia en el proceso de conciliación. Ahora, Hay una violación al principio de igualdad en eso que plantea. O sea, porque prácticamente, tratando de ponerlo en español, y si me equivoco, por favor, ¿verdad? El empleado que demande ahora a una empresa se va a quedar sin su representante legal. Y esto hace que ante el juez conciliador pueda de alguna forma beneficiar al empleador, a la empresa, si él no tiene las herramientas para defenderse. ¿Es eso? Sí, parcialmente es cierto eso que dice. Él va a tener su representante, pero el representante no decide si se llega a un acuerdo o no. O sea, el representante va a estar ahí presente, pero no necesariamente tenga la facultad para decidir si le conviene o no al trabajador. Pero eso que plantea la licenciada Bunigal es bien importante también porque ella plantea el hecho de que si el trabajador inasiste a la audiencia ante el juez conciliador, el hecho de que no puede ser representado por su abogado, él tiene que estar obligatoriamente allí. Tiene que estar ahí, eso es otro problema. Entonces es un gran problema porque posiblemente hay trabajadores que de repente pierden su trabajo, apoderan a un abogado y tienen que marcharse a buscar otros nuevos horizontes fuera del país o en otra ciudad, o que sencillamente por tener un nuevo empleo no tienen el permiso para poder ir a un tribunal a hacer autorrepresentarse, y teniendo ellos ya previamente. Y lo que implican esos juicios laborales. O sea, tú puedes estar en un juicio 10 años, 8 años, como si nada. La ley no puede obligar al trabajador, máxime si el derecho común autoriza a que las partes pueden apoderar a una persona para que les represente, a obligarlo a que el trabajador esté presente en un preliminar de conciliación y que si no va entonces le aplican un archivo definitivo del expediente. Pero si el empleador no va, por ejemplo, en el caso contrario, por eso es que hablamos de la
violación al principio de igualdad, Sí. porque si el empleador no va, sencillamente se levanta acta de no acuerdo y se continúa hacia la segunda fase. Eso ¿Por no qué es no pudiera equitativo. ser una presunción también Para del el trabajador trabajador. que cuando él no vaya, tampoco quiere acuerdo? Exacto. Porque cuando el empleador no va, entonces se presume que él no quiere acuerdo, él no pero quiere cuando el acuerdo. trabajador no va, es que Se se le cae. pagó o es que ya no tiene No, interés. no es puede adecuado. ser. Yo también me sumo entonces a tu solicitud humilde y considerada de que por favor seamos entre iguales, ¿verdad? Que sea Sí. equitativo para ambos. Y que renovemos las sillas que estudian la norma laboral, Por favor. porque en la actualidad nadie en beneficio de los trabajadores y trabajadoras habló de las ampliaciones de licencia de una manera más adecuada. Nadie tampoco habló de la violencia psicológica en los ambientes de trabajo, Ay, 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 en el tripartito. O sea, hay una situación importante. O no se están documentando con la realidad y la tendencia internacional de la norma del trabajo, o no sé qué pasa, porque el sector empleador se enfoca en el derecho a la cesantía. Lo digo yo, ¿tú quieres que yo lo diga? Son representantes que tienen más de 35 años en esa silla y que probablemente no están tan en contacto con la realidad laboral, con lo que está pasando en las empresas día por día. La El sector ampliación de es los un plazos. tema. El sector trabajador se conformó, y así lo hemos dicho en varias ocasiones, de que no le toquen la cesantía. Exacto. Y el derecho al trabajo no es solo cesantía, No es solo cesantía. no es solo prestaciones laborales, pero ellos se empantalonaron, y esa es la verdad, Sí. en que no le tocaran la cesantía, y si tú no me tocas la cesantía, entonces haz lo que tú quieras con el código. Y no lucharon por ningún otro derecho nuevo a favor de los trabajadores. Complejo Hay eso, algo ahí, lastimero. hay algo ahí, mira, que no lo Wow. podemos dejar ir, y es eso, o sea, el mundo del trabajo no es solo cuando yo termino la relación del trabajo. El mundo del trabajo es cuando yo ingreso al Desde que trabajo nazco. y durante la ejecución del contrato de trabajo. Completamente. Entonces, la cesantía es un derecho o una prestación, vamos a decir así, eventual, que surgirá con la modalidad de terminación del contrato de trabajo. Una de las modalidades de terminación del Surgir- trabajo. surgirá o no. Surgirá o no. Exacto. Entonces, Así ¿qué es. pasa? El sector trabajador no me mueve en la cesantía. El sector empleador que me mueva en la cesantía. Entonces, en ese solo Foco. renglón del derecho del Sí. trabajo nos estamos perdiendo una rica conversación, información nueva que adolece el mundo del trabajo en República Dominicana y que deberíamos caminar hacia eso que hay ya en Colombia, en Chile, en Argentina, o sea, en nuestros Modernizar, países claro. latinoamericanos que ya lo tienen, y nosotros pudiéramos llegar ahí porque fuimos uno de los países que pudo lograr un código más completo que en otros. Hay países donde el desahucio no existe. Ujú. Así es. Hay países donde el desahucio no existe y el maestro Alburquerque le decía a los empleadores, pues si ustedes quieren quitar la cesantía, quitemos el desahucio. Exacto. Y solamente podrán despedir por causa justificada. Y nadie quiere. Entonces ellos dicen, no, porque yo quiero desahuciar, yo quiero tener el derecho a ponerle término de manera unilateral al contrato de Pues dejemos la trabajo. cesantía. Entonces, pues entonces hay que dejar la cesantía. Es un Entonces, tema. entonces, estar en ese tema solamente, yo creo que cierra las posibilidades de una reforma a los nuevos tiempos del mundo del trabajo. Y por eso soy una ferviente creyente de que no podemos quitar las personas que han logrado conquistas y decirle, no, ya tú no nos sirves. Sí, No, si no no, sirve por su Es experiencia, enriquecer, por su claro. referencia, por su conocimiento, pero también hay que darle paso a las nuevas generaciones que puedan aportar de verdad discusiones que nos lleven a la conciliación real del mundo laboral. Y que estén empapadas en la Actualizado, vivencia, en la actualizado. vivencia. Hay que agradecerle, de este hay que tema. agradecerle, y de verdad Claro. han hecho un gran esfuerzo durante Sí. la historia del derecho del trabajo en la República Absolutamente. Dominicana. Definitivamente ha sido así, pero Sí, hay relevo claro, hay generacional que y abrir. que toca a cada uno de nosotros entenderlo. Hay cosas que nuestros hijos hacen que nosotros no lo sabemos hacer. No lo sabemos y le pedimos ayuda. Exacto. Ven, por favor, súbeme este reel, porque ellos son los expertos, Claro, ¿verdad? claro. Entonces,
entre las propuestas, ¿cuáles ustedes vieron que beneficien al trabajador? ¿Cuáles por ahí podemos encontrar que sí, que realmente los trabajadores pueden de una manera o de otra ser beneficiados? Me encanta la carita de ellos. Bueno, es que de manera muy personal, Sí, sí. yo siento que los trabajadores y las trabajadoras no se benefician de la reforma laboral actual. Sí, obvio, hay que las trabajadoras del hogar tienen un capítulo, pero ya tenemos un convenio ratificado y el convenio nos hacía una referencia. Hablaron de una ampliación de la licencia de paternidad, pero ya tenemos instituciones que sobrepasan ese tiempo de licencia a favor de sus trabajadores y lo amplían, y hay un proyecto de ley, me parece, por un diputado Sí, que se por había, varios. exacto, que se estaba sometiendo esa ampliación. Sí, Entonces, solo ese tema. ese puntito, por ejemplo, ya no lo entendía. Pero, mire, realmente Un día sí. de vacaciones Sí. creo que era otra cosa, Sí. pero la jornada laboral la dejaba subjetiva. La jornada laboral, luego de esas grandes conquistas de 8 horas, aunque eran jornadas especiales, la que señala la Sí. reforma, pero aún así deja entredicho que las partes se pondrán de acuerdo y no le da el tope mínimo y máximo que pueden hacer. Que es un acuerdo la jornada. ratificado con la OIT, uno de los Entonces, primeros y más importantes. Por eso hemos dicho nosotros. Temas de redacción, por ejemplo, en cuanto a la oferta real de pago que Douglas señalaba sobre el depósito y que con ese depósito se daría un descargo por los valores recibidos, no le ponen ni siquiera un párrafo a la reforma. Y en caso de que la cuenta esté inactiva, en caso de que el trabajador, o sea, no hay unos aclarandos acuerdo con ese Que no esté de bancarios, acuerdo con el monto. unos aclarandos bancarios actuales que tienen las cuentas bancarias personales en las diferentes instituciones, después que tú duras 2 meses sin utilizarla o 3 meses sin utilizarla. Entonces son una serie de cosas que yo pienso que faltó visión actualizada, una redacción debidamente revisada. No queriendo decir con esto que lo que hicieron pero la es redacción, como adecuada a la realidad al día a día. O sea, que la tú pregunta- definitivamente hasta tu comadre, que tú le vas a depositar el dinero del SAM por transferencia, y hay un problema de internet y el pago pasa 2 veces o no pasa. Y eso no podemos dar por seguro de que si yo le deposito el pago ya cerré con él. sí, hablaron de que ampliaron la licencia de maternidad, pero no fue así, sino que el No. convenio la había ampliado y la incluyeron Y se en la estaba reforma. aplicando Y En se el estaba 2017. aplicando. Miren, Claro. la pregunta llama a reflexión. ¿Cuáles han sido en qué beneficia a los trabajadores? Fíjense como que nosotros nos quedamos como buscando qué Sí, contestar, sí. porque realmente decir directamente en qué beneficia a los trabajadores la propuesta de reforma o modificación del Código de Trabajo es decir que no tocaron la cesantía. Porque Sí, es lo único. es el tema. Porque ese es el tema, que no tocaron la cesantía y punto. Pero de los 10 puntos, por ejemplo, que se están proponiendo modificación para poner un número, puede ser más, puede ser menos, Sí. 9 son en beneficio del sector empleador. O sea, y como nos han querido vender en qué beneficia al trabajador, es exclusivamente el tema del aumento de un día más de vacaciones, cuando cumple el trabajador más de 5 años. Ya. Y el aumento, el supuesto aumento... ¿En tiempo del o en 100 gratificación económica? No, en En tiempo. En tiempo. Pero han querido vender de que hay un aumento del 100% de la licencia paternal cuando le nace la criatura al padre. Pero, como dijo la licenciada, ya los diputados se habían puesto de acuerdo y habían aprobado una ley de 10 días. Entonces tú no me puedes vender a mí una idea de que hay un aumento de un 100% cuando ya existía un acuerdo entre los diputados, una ley que Sí. solo le faltaba promulgación para que fuera de 10 días. Sí. Y además, hay empresas aquí privadas que hace mucho tiempo que vienen otorgando esa licencia paternal de 10 días. Y el Estado, a los trabajadores que prestan servicio en el Estado Dominicano desde el gobierno pasado, cuando le nace una criatura le dan 15 días. ¿Por qué entonces? Una en de las esta instituciones del sector privado bancario y que es muy conocido por nosotros es el VHD. El VHD amplió su licencia de paternidad desde hace mucho tiempo. Entonces, si el legislador
¿Está mano atado con el consenso? No, el legislador tiene soberanía, pero hay un tripartito que deposita esa reforma y no llegó con ampliaciones importantes. Entonces era ahí la Y el oportunidad. tema del duelo se tocó, porque eso del duelo es tan extraño. Sí, Por ejemplo, no se toca la no muerte se, de un hermano. no se tocó, no Los se se tocó, tocó. días no se incluyó. No se son incluyó, pero luego muy se limitados. amplió cuando ustedes llevaron las propuestas a través del ADAL. No, No. no. Hemos dicho nosotros, el artículo 54 actual del Código de Trabajo habla de la licencia por duelo, 5, 3 y 2. 5 para el matrimonio, 3 para el nacimiento, no, 3 para la muerte de un familiar, hermano, esposa e hijos. Ok, abuelos y Se ya. incluyó el hermano. No se ha incluido el hermano. Ok. Nosotros hemos dicho ni primo, ni hermano, ni primo. Entonces la ley deja también deja ese vacío Claro. en esta oportunidad que ha tenido el Congreso Nacional para incluir al hermano Claro. o para incluir un familiar más Claro, cercano. los O padres sea, que son tutores, que no son correcto. padres Y la biológicos. mujer fue obviada. Sí, La mujer completamente. trabajadora fue obviada. Las licencias de cuidado, voy a decir, ay, Lorey, tú vienes con la licencia de cuidado, pero si la cuida un hombre a esa persona que se enfermó. Pero la cultura general de nuestro país es que es sobre la mujer que cae ese cuidado. Justo iba a hablar de ese punto. Culturalmente, el duelo, el cuidado, recae sobre la fémina. Sí, el cuidado de una enfermedad catastrófica de un hijo especial, de una discapacidad, de una enfermedad catastrófica de los padres, siempre recae sobre la mujer. Y esa mujer trabajadora, ¿qué opciones tiene en República Dominicana? No hay licencias de cuidados permitidas por el sistema de seguridad social ni por la ley laboral. La reforma no la lleva, el sistema de seguridad social se está también modificando. No sé hasta dónde está el alcance de la licencia de cuidado, que sea reembolsable o no al empleador y a la trabajadora esa parte. Entonces, eso quedó fuera. Eso era una oportunidad graciosa y maravillosa para incluir eso. Y respetando nuestros aspectos culturales. Porque hay que Actualmente, una considerar mujer eso. tiene que decirle a su empleador, bueno, tengo mi hijo especial que necesita unas clases de terapia del habla 3 veces a la semana y son a las 4 de la tarde en el instituto que lo puedo llevar porque no puedo pagarle una terapia del habla privada, tengo que llevarlo a esa institución pública. Y esos son los días únicos que debo de ir a hacer un turno y llevar a mi hijo No a tengo esa quien lo terapia. lleve. Yo no puedo darte todos esos días. Entonces viene la situación de que Entonces, te ves compelida a renunciar necesitando dinero porque tú tienes una situación Correcto. familiar. la flexibilidad de la jornada no es real. El Ministerio de Trabajo invirtió en el 2024 en planes piloto para una supuesta reducción de jornada. Entonces, cuando llega la reforma, en vez de flexibilización, lo que hay es un aumento de jornada, hasta 12 horas. Entonces se contradice la reforma con lo que se iba trabajando a nivel de esa parte. Así es. El acoso, no llegó el acoso, no llegó nada de eso. No hubo una mujer que se levantara en ese tripartito y dijera, aquí tenemos que hablar de acoso porque hacía menos de 9 meses habían matado a una chica y violado en un lugar de su trabajo. trabajo. Y la positivización de la jurisprudencia laboral que ya tiene el acoso moral vertical de doble vía, pero el acoso moral horizontal. Entonces, Sí. ¿cómo no vamos a hablar de eso en Son República Dominicana? oportunidades, son oportunidades Entonces, la mujer maravillosas. también quedó obviada en esa No, reforma. y vamos a hablar de eso, señores, a nivel del empleador. ¿Cuáles han sido los beneficios? Sabemos que es así, pero Sí, completamente. vamos a especificarlo, Bueno, a ver unos cuantos. bastante. El tema del aumento de la jornada Ujú. es una conquista a los empleadores. Sí. La figura del juez conciliador es una conquista completamente de los empleadores, una propuesta de Claro, ellos. Y la El ampliación. tema ¿qué me decía? La ampliación de los plazos. La ampliación de los plazos. Claro. Todo completamente con relación a la sentencia, al depósito de documentos. Hay una gran conquista que tuvo el sector empleador, es reducir del duplo a la simple condena Sí. la suspensión de la ejecución de la sentencia. Oh, wow. Actualmente, para tú Sí. suspender la ejecución de una sentencia laboral,
tiene que consignar el duplo de las condenaciones. Es decir, O una fianza. si tú estabas condenado con 100,000 pesos, tú tenías que depositar como 200. una garantía 200,000 pesos. En Para lo que gar- se averiguaba el caso Claro. y salía la sentencia. Sí, para garantizarle Ahora al ya trabajador, no. para garantizarle al trabajador que durante el tiempo que dure el litigio, esa empresa si se insolventa, el trabajador pudiera recibir los valores que ya le reconoció el Tiene su tribunal. dinero ahí. ¿Entiendes? Pero ahora lo que le propuso el sector empleador y estuvo de acuerdo el sector trabajador, porque así pasó, de que en vez del duplo se redujera a la simple condena. Eso atenta mucho contra los intereses de los trabajadores. Deja y una fuera gran la conquista indexación. Eso una te iba a gran, decir. Deja fuera la claro, indexación. deja afuera la indexación, deja fuera unas posibles condenas, deja fuera las costas del procedimiento. Hay un incremento por la extensión del juicio. Correcto, la que- indexación. exacto, Deja pero no fuera- solo como moneda tal, sino que por cada día que el Claro, juicio se deja retrase. fuera Ave la María. sanción que contiene la propia ley cuando el trabajador es desahuciado y no se le paga a tiempo, el día de salario por cada día de retardo. Deja fuera muchas cosas. Entonces provoca que el trabajador tenga que imbuirse nueva vez cuando el proceso termine a iniciar un nuevo proceso para cobrar la diferencia Ave de aquello que no se le María. garantizó Ay, ay, al ay, momento de ay, la ay, consignación. Hay algo que tengo que decir también en defensa de las empresas Sí. y de los empleadores, porque tengo que también salir en Sí, defensa, porque tenemos que nosotros ser estamos justos. aquí en defensa del empleo. Claro. Ese es El nuestro trabajo. empleo es lo más importante del derecho del trabajo. No solo las personas, el empleo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé quiénes representaban a los empleadores en el tripartito que permitieron también que las multas se ampliaran Se elevaron. a 24 salarios y que el tope fuera el salario mínimo más alto. Cuando llega al Congreso, en el Senado, es que se modifica al salario mínimo dependiendo de la clasificación de las empresas. Ya. Pero cuando la reforma llega al Senado, No tenía esa llega, clasificación. llega con una clasificación, no, Genérica. llega con el salario tope mínimo más alto de la empresa más alta. No importa que tú seas pyme, que tú seas pequeña empresa, que tú seas Ya. pyme mujer. Porque yo no sé importa. que el bajar el depósito del duplo y dejar solamente ¿verdad? El monto de la sentencia fue para beneficiar a las MIPYMES. Pero en este caso En te este caso. perjudica porque Pero, son y ahí es que voy, excesivos. ahí es que voy. Sí. Una MIPYME tiene que tener menos de 12 empleados, como de 10 hacia abajo. Entonces, supongamos que esa MIPYME tenga un proceso laboral. El proceso laboral, si tiene un abogado que lo sepa asesorar, va a poderlo resolver en buena distribución de lo que salga en el tribunal, ya sea que salga en contra, pues tendrá una sentencia, pero tendrá derechos específicos establecidos. Ahora bien, si una MIPYME que no tiene un abogado interno laboralista, porque no lo puede tener, No. comete errores con relación al derecho administrativo laboral. A veces Y esa- tonto, a veces errores. como que tú no depositaste en tantas planilla horas, de en tantos personal días. fijo, el Ay, comité Entonces, de higiene y esos seguridad, errores la no inscripción en la seguridad social. son detectados por el inspector, te levantan el acta de apercibimiento, ya te tipifican una infracción y sigue con el tipo penal laboral. En vez de haberse modificado ese procedimiento, un procedimiento laboral administrativo vía los tribunales que corresponden en la materia, porque realmente el tipo penal para este tipo de empresa es bien retante llevar un procedimiento penal laboral, pero que ahora ya no va a ser una multa por esa situación únicamente, por esa infracción, sino que tú vas a tener una multa por esa infracción con el tope de salario mínimo de la empresa más alta, pero por la cantidad completa de tu nómina, por cada empleado. Uf. Entonces yo digo, ¿dónde O sea, estaba estamos el apoyando la informalidad. Yo me imagino la cantidad de gente ese que es el ahora va a querer quedarse informal. Ese porque no es va a el correr de riesgo. metamensaje. Entonces, Sí. son metamensajes que se
contradicen entre las instituciones del Estado. Si el Ministerio de la Mujer, si el Ministerio de Industria y Comercio, si el Banco Central decía que nosotros teníamos una tasa importante en la formalidad, entonces con la creación de esto nosotros vamos a auspiciar la informalidad y vamos a seguir bajando esa tasa. Elevándola. Perdón, sí. Sí. Elevando Esa la tasa de tasa, informalidad. claro. Entonces, es como que en el tripartito se sentaron, decidieron y luego cuando se entera la sociedad de lo que hay en el Congreso, las ruedas de prensa, de los abogados, nosotros, los laboralistas, de los empleadores, del sector industrial, de la zona norte, de la zona sur, y tú dices, ¿y cuál fue el consenso? Entonces ahí es que, No, y ahí peor es que hay aún, que llamar la atención. los propios Sí. sectores, excluyendo el sector trabajador, Sí. porque ya cuando prácticamente había sido aprobado en primera y segunda lectura en el Senado y aprobado en primera lectura en la Cámara de Diputados, el sector empleador se pronunció y dijo que no estaba de acuerdo con lo que... Pero estuvieron en la mesa. Pero ellos estuvieron en la mesa. Pero Entonces, salieron publicaciones con listado claro, de empresas, de una cantidad de una empresas cantidad que importante. no es en desacuerdo con la aprobación a la propuesta de modificación del código. Es decir, que aún teniendo el sector empleador la mayor conquista en la propuesta de modificación del código, a mí me parece que el tema de las multas, que el tema de ello no haber logrado por lo menos establecerle un tope al tema de la cesantía, ellos prefirieron que se quedara pendiente para una nueva legislatura para ver si se puede consensuar el tema de las multas y otros puntos que a ellos les interesaría que se trataran y que son importantes incluir, porque no estamos diciendo que el sector empleador, los puntos que ha propuesto, planteado, sean del todo mal. No, lo que estamos diciendo es que hay puntos que pueden mejorar de lo que ellos proponen. Es el interés del podcast. Incluso, ¿cómo queda la mujer? Ahorita tú decías eso, Gloria, mencionaste rápidamente. ¿Qué pasó con la mujer? Mujer, trabajo y legislación. ¿Qué ocurrió? Mira, actualmente yo creo que las mujeres representamos una tasa importante en varias cosas del país, en varios sectores, en la parte electoral, en la parte laboral, en la parte de liderazgo, porque si tú sabes el nivel de liderazgo empresarial que tiene la mujer en la actualidad y la cantidad de MIPYMES mujer que se han ido ampliando y desarrollando en República Dominicana. Y el Código de Trabajo desampara a la mujer empresaria y a la mujer trabajadora. Porque por un lado, del lado de la mujer empresaria empleadora y generadora de empleos en República Dominicana, te está dando una normativa que no va a cubrir las nuevas necesidades. El teletrabajo no es la modalidad única a nivel de nuevas modalidades de trabajo. Y las plataformas digitales que se están cada día más incrementando quedan fuera de eso. ¿Qué ventaja tú le das a esa empleadora para tener modalidades de trabajo que le permitan desarrollar un mundo más equilibrado para ella misma y para sus trabajadores? Y el tema de la conciliación familiar. Y la como tú señalabas, conciliación, el cuido, vida es laboral, nuestro. vida Sí. personal, es una utopía en la ley actual, pero en la reforma es, ¿cómo se le diría? Está huérfana o provista de orfandad normativa porque no habla nada de eso y no hay normativa que lo respalde. Entonces, entiendo que hay un reto en el sector laboral del lado de la mujer porque es una ley redactada por hombres como si fuera para un mundo de hombres, pero es una ley redactada por hombres para un mundo donde la mayoría que está decollando todos los días es femenino también. Completamente. Somos más médicas, más maestras. Somos Diga el más, profesor o si sea, son más alumnas o menos alumnas. no solo más alumnas, es casi el 90% de la población estudiantil universitaria, o sea, a nivel superior somos mujeres. Entonces ya no podemos estar en un mundo de espalda
a lo que es esa realidad. Y en el sector empresarial ni se diga, o sea, emprendimientos femeninos ha sido la gran lanza de estos últimos años. Así Entonces, las normativas en la actualidad deben de crearse que se sostengan a sí mismas, que tengan una correcta redacción y argumentación para que a la hora de su promulgación y aplicabilidad, el juzgador interprete la normativa, pero con lo que tiene enfrente, no tenga que hurgar tanto. Los jueces nuestros, los juzgadores laboralistas, tienen que trabajar mucho, porque a la vez de que tienen que hacer una interpretación importante, y que el Código de Trabajo hay figuras que aún no la tienen, pero entonces si tú le pones una reforma incompleta, con figuras que no estén bien desarrolladas o con disposiciones que confundan y disposiciones que dejen a la subjetividad la relación laboral, entonces tú le estás poniendo al juzgador un triple trabajo, pero aparte tú estás apostando a que existan acciones de constitucionalidad, ya sea ante el TC o ya sea ante los tribunales ordinarios, que pueden retrasar la resolución real de un proceso. Y si lo que queremos es disminuir la judicialización del derecho del trabajo, entonces creo que merecemos detenernos. Dice por ahí Más. muchos coach y muchos emprendedores que no debemos detenernos o que no podemos rendirnos, pero que sí podemos parar. Claro, y Parar y respirar. Entonces yo pienso que hay que parar y ver esta ley desde la amplitud. Y escuchar a los sectores que están en el foco. Pero con una escucha generosa. Por o sea, con favor. una escucha y una realidad de lo que yo te digo, pero que tú lo compruebes. No porque te lo diga un grupo que esa normativa está haciendo esto o aquello, porque la particularidad de la nación establece eso. O sea, las leyes no se crean para las particularidades, se crean para las generalidades. Entonces, pienso que es necesario esa reflexión, detenerse, porque para mí la mujer quedó totalmente ignorada en la reforma laboral. Dios mío. Estamos casi llegando al final, pero no se nos pueden quedar dos puntitos que vamos a pedir explicar, aunque lo hagamos de una manera más escueta. Porque realmente yo creo que esto no va a alcanzar un solo episodio. Tenemos mucho que decir todavía. Douglas, hemos hablado de la mujer. ¿Cómo queda el padre entre lo que es el fuero paternal y la licencia paternal, y cómo este panorama se compara con otras naciones? Pero lo primero es que ya tratamos el tema de la licencia paternal, que hemos dicho que se aumentó de 2 a 4 días. El famoso 100% de la licencia paternal. Pero hay un tema que hemos venido tratando varios años, y es el tema del fuero paternal, que es otra cosa totalmente diferente, que es la protección al padre o futuro padre de esa criatura que va a nacer, para hacer alarde al principio de igualdad y no discriminación entre trabajadoras y trabajadores. ¿Por qué? Porque el propio Código de Trabajo establece el principio de igualdad sobre hombre y mujer, y que la única distinción que existe es la protección a la maternidad, es a la criatura, no a la mujer como tal. En ese sentido, si el padre que fue parte de la formación de esa criatura es el único que está trabajando en esa familia, en otras legislaciones ese futuro padre está siendo protegido de su trabajo, porque pretende esa protección garantizar el buen funcionamiento de los primeros meses de esa criatura que habrá de nacer. Y su participación en ese proceso, que es muy sensible. Exactamente. Claro. Y protegerlo siempre y cuando ese padre sea el único que esté trabajando y la esposa o pareja embarazada está desempleada. ¿Cómo le garantizamos a esa criatura que viene en camino su alimentación? Viola el convenio del principio el convenio del interés superior del niño. Número 1. Y número 2, entonces, también cuando ya la criatura nace, entonces proteger a ese padre trabajador para que sea parte de esa conciliación familiar y pueda garantizar también estabilidad laboral. O sea, que el padre trabajador no pueda ser despedido en los próximos 3 meses
después que la criatura nace. Sí. Protección Como tiene la previa, mujer. protección previa Ok. al nacimiento de la criatura siempre y cuando la mujer esté desempleada. Pero protección posterior, si la mujer está trabajando, pero ya la criatura nació, un fuero paternal para que el trabajador no pueda ser despedido en los próximos 3 meses. Ya, O sea que ok. realmente eso es una propuesta que se ha debatido, que le hemos planteado en varias ocasiones, pero la propuesta de modificación al código ni la trata. Ni la trata. Nadie la presentó. Y países como Cuba Y tienen no es un fuero no. Aquí paternal Chile, establecido, Venezuela. Bolivia, sí. Entonces, hay países que tienen la figura del fuero paternal hace mucho tiempo. ¿Por qué no tratarlo en la República Claro, Dominicana? claro. Y no sería no esperar que tenga que nacer una nueva norma. Y esta es una gran oportunidad que tiene el Congreso, decimos, estableciendo un solo artículo en el propio capítulo de la protección a la maternidad. Hasta un párrafo ahí Sí, donde se habló de la licencia. el 239, Ok. convertirlo en 239 bis y Ya. establecer el fuero paternal también para el padre y establecer en un artículo ese fuero paternal y 2 párrafos. O sea, que no hay que hacer una gran Elaboración. esfuerzo ni elaboración. Claro. Solamente un simple artículo pudiera resolver eso. Así es. Bueno, señores, esto está demasiado bueno. Lamentablemente nuestro podcast dura 40 minutos. Yo sé que es un abuso poner un tema como este en tan poco tiempo. Vamos a dejarle entonces a nuestro público unas cuantas recomendaciones de quizás, yo estoy muy contenta, Gloria, de que tú cada vez que hacías una crítica, ahí traía una recomendación. Quizás hay algunas otras que podamos dejarle a nuestros amigos para que elevar la participación, porque a mí me duele mucho la indiferencia del dominicano. Entender que estos temas son nuestros y que nos van a festinar nuestro bolsillo o nuestra paz o nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué recomendaciones nosotros podemos dejarle a este momentum que vive la República alrededor de la reforma laboral? Bueno, primero estar atento a lo que va a suceder en los próximos días en el Congreso Nacional y exigir participación. Exigir participación para presentar cualquier tipo de duda que tenga con relación a la reforma, hacer propuestas que puedan llegar a manos de los legisladores para que ellos puedan analizarla. Sí. Ojalá, fíjense, el Código Penal duró años pululando en el Congreso Nacional hasta que finalmente se logró aprobar Sí. con muchísimas cosas que durante todo ese tiempo se discutió Claro. y otras que no se incluyeron, pero duró años ahí. O sea, ¿por qué? Porque la gente quería un código penal que se adaptara realmente a los nuevos tiempos y precisamente eso lo que nosotros proponemos, de que al final, cuando se vaya a promulgar el código, tengamos una pieza legislativa adaptada a los nuevos tiempos y acorde a nuestra realidad. Magnífico. Sí, yo pienso que evolucionar con el derecho al trabajo, así como evoluciona el trabajo mismo, que no seamos indiferentes, que nos hemos acostumbrado a los grandes logros individuales como seres humanos. La humanidad, no República Dominicana solamente, la humanidad se está acostumbrando a lo que logra cada persona, a la individualidad. Y el derecho del trabajo es un derecho por encima colectivo. Y un derecho humano. Y un derecho humano. Así Y es. entiendo que sumarnos a esas luchas colectivas para el beneficio de la colectividad, independientemente de tus intereses, de quiénes sean las personas que tú representes o quiénes sea la mayoría de tus representados en el mundo del trabajo. Así es. Y bueno, ¿Pensar más? pensar un poco más en la colectividad y que estemos más atentos y ser parte, no quedarnos sin decir nada y luego venirnos a quejar, sino que ser parte del proceso, aportar ideas y bueno, llevarlas a la mesa de la discusión objetiva y con respeto de todos los profesionales que trabajan en esa área. En definitiva, este podcast de hoy celebrativo, ¿verdad? Que festeja un aniversario más de Agrupa, lo que pretende es que todos nuestros instrumentos legales sean justos para todos.
Así es que muchísimas gracias por su audiencia. Yo quiero darle ese aplauso de reconocimiento a este maravilloso equipo ejecutivo de Escoto y Bulnigar, una firma de consultores legales de primer orden, porque en Santo Domingo tenemos mucha calidad, mucha capacidad humana y ellos son muestra de esto. Gracias a ustedes por su audiencia. Seguiremos prontamente con nuestros podcasts mensuales. Gracias por estar ahí pendientes. Recuerden que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de nuestras diversas redes. Hasta otro encuentro de Hablemos de Trabajo. Gracias. Los amigos de Instagram, pues en breve nos despedimos. Gracias a todos.